19, verso número 12. ¿Ya lo tiene? Y vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Ahí sentados como estamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Lo leemos nuevamente. ¿Le parece si lo leemos todos? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Tu presencia está en este lugar. Tu pueblo ha venido a buscar su bendición en ti. Señor amado, prepara ahora nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu para poder entender esta palabra y poder asimismo escudriñar nuestro corazón. Señor amado, revélate nuevamente a nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Límpianos y haznos ver, oh Dios, en nuestro ser, que es todavía lo que no te agrada. Padre, queremos ser aceptos, estar siempre limpios, Señor, siendo vasos útiles, Padre, en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este versículo, ¿sí?, encierra mucho dentro de la vida del salmista David. Verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Si algo el hombre, ¿sí?, diría en su interior es resistente a poder, ¿sí?, aceptar, son sus propias fallas. Amén. Si algo el hombre por naturaleza no da su brazo a torcer, es reconocer sus propias fallas. Dice el verso 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Cuando habla de entenderlo, no solamente habla de comprender las fallas, sino en aceptarlas y sobre todo en reivindicar sobre esas fallas. Pero el salmista va más allá todavía. Dice el verso 12: líbrame de los que me son ocultos o escondidos. No hay cosa más tenebrosa para la vida de un hombre que busca de Dios que incurrir, mi amado hermano, tal como lo dice el verso 12 en la parte final, incurrir en transgresión, incurrir en pecado y aún, mi amado hermano, estar velado ante esa acción delante de Dios. Es decir, no darse ni por enterado de que lo que se está haciendo es contrario, ¿sí?, a la santidad de nuestro Dios. En esta mañana, ¿sí?, voy a tomar la vida de un hombre como referencia para poder partir de este texto, ¿sí?, para poder ilustrar y al mismo tiempo, hasta si fuere posible, identificarnos con este personaje bíblico, el cual durante toda su vida estuvo impregnado, ¿sí?, a un pecado oculto. Estuvo impregnado, como lo dice la Escritura, ¿sí?, en el verso 12, en sus propios errores. Para ello les invito a abrir las Biblias en el libro del Génesis, primer libro de la Escritura, para poder analizar de una manera más amplia el texto que hemos leído en esta mañana. Libro del Génesis, capítulo 25. ¿Lo tiene? Hoy voy a hablar acerca de la vida de un hombre llamado Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, es decir, nieto de Abraham, el patriarca. Génesis capítulo 25. Antes de dar inicio con esta lectura, voy a leer el verso 24 al 26. Es necesario, sí, entender el marco referencial. Jacob
era un hijo de promesa, hijo de Isaac. Pero Jacob, a su largo caminar, en su larga vida, sí, experimentó, tal como lo dice el Salmo 19:12, pecados ocultos. Verso 24. La mujer, obviamente, de Isaac era, ¿cómo se llamaba? Rebeca. Ella tuvo, sí, hijos, 2. Leamos. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, hablando de Rebeca, esposa de Isaac, he aquí había gemelos en su vientre, es decir, que venían 2. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza o peliza, y llamaron su nombre Esaú. Amén, por eso es su nombre, por lo velludo y rojizo. Verso 26. Después salió su hermano, si trabada su mano al calcañar de Esaú, es decir, agarrado casi por la pantorrilla. Amén. Salió su mano ahí enganchada del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre, por esa acción fue llamado su nombre Jacob. Amén. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, entendamos algo. El nombre del primero era Esaú, obviamente identificado por su aspecto o su apariencia física. Pero el nombre de su segundo hermano, ¿cuánto tiempo pudo haber existido de diferencia entre el nacimiento del uno y del otro? Si quiere ser un poquito generoso, unos cuantos minutos, amén, unos cuantos minutos. Pero el nombre de este segundo hijo no se define por su característica física, sino por su acción. Y la acción de este niño que sale a continuación de Esaú, sí, es Jacob. Y su nombre significa suplantador o también engañador. Es decir, que Jacob desde su nacimiento fue llamado no por su apariencia física, sino por su acción desde el vientre de su madre. Diría cualquiera, bueno, hermano, eso pudo haber sido un accidente. Venir, sí, la mano del segundo hijo agarrada prácticamente de la pierna de su hermano, diría cualquiera, tratando de alarlo para él salir primero. Ahora, este punto referencial de su nacimiento va a marcar la vida del muchacho. Quiero por favor ahora que venga conmigo a Génesis capítulo 25, verso 29 al 33 voy a leer. Y guisó Jacob, es decir, preparó un guiso Jacob, un potaje, alimento, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, es decir, su hermano Esaú toma la palabra para con su hermano Jacob y le dice, verso 30, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Me imagino que ese guiso debe haber tenido un olor, sí, muy cautivador, para que le haya despertado el apetito a su hermano. Dame de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. En otras versiones dicen muy fatigado y hambriento. Y dice el texto, muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Verso 31. Y Jacob respondió. Ahora, aquí vemos algo inusual, ¿sí?, en la propuesta. ¿Qué le dice Jacob? Véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, usted tiene que entender que la vida de este muchacho, desde su nacimiento, ¿cómo lo habían llamado? Suplantador, engañador. Ahora, el nombre de este muchacho obviamente debió haber sido repetido 1000 y un sinnúmero de veces por parte de su padre, por parte de su madre, por parte de todos los que le conocían. Ahora, el nombre, si bien es cierto, para nosotros pasa desapercibido. Obviamente, si usted dice Jacob, usted dice qué bonito nombre, ¿verdad que sí?
Pero si a usted le dijeran, oye, engañador, ven acá, usted diría, a ver, un ratito, no me faltes el respeto. ¿Verdad que sí? Para los del pueblo, o diría yo, la casa de Isaac, el nombre era eso. Engañador, ven acá. Suplantador, ven acá. El nombre era repetido constantemente como quien repite el nombre propiamente de alguien dentro de su casa. Pero su significado implicaba de que el niño sí era rayado o era marcado constantemente por su acción del nacimiento. Sí, toda vez que se llamaba a Jacob se le decía, engañador, ya está servida la comida, ven a comer. Suplantador, sí, va, anda ya a trabajar, ayuda a tu padre. Engañador, oye, anda, compra tal cosa y cuidado, te coges el vuelto. ¿Sí? Ahora, el nombre obviamente sí influyó en la crianza de esta criatura. Ahora, dice el verso número, y quiero por favor que aquí concentrarme un poquito, verso número 31. Jacob le responde a su hermano, sin más ni más, ¿qué le responde? Hasta diría yo, sale con un tema muy diferente al tema que le trae su hermano por su necesidad física, ¿verdad? Hablando de guiso rojo, ¿verdad? Es decir, de comida. Ahora estamos en el ayuno, ¿verdad? Pero la comida es un segundo plano. Ahora, al parecer Jacob estaba esperando una oportunidad para poder lanzarse a su hermano y de hacerle la propuesta indecente de solicitarle algo que obviamente no se debe de solicitar. Eso es más o menos como que usted le diga a su jefe, oye, lo ve enfermo, oye, ¿no quiere que sea gerente de la empresa? Yo no, estoy enfermo, tranquilo, me voy, reposo, descanso un rato y yo vuelvo con mis funciones. O sea, es como que estaba a la cacería. Ahora, Jacob, dice la escritura en el verso 31, ve a su hermano en una necesidad común y corriente. ¿Quién de nosotros luego de un largo día no llega sediento a su casa? Con sed. ¿Quién de nosotros en una larga jornada del día no quiere llegar a su casa y sentarse a comer? ¿Quién después de un ayuno no quiere llegar, verdad? Hay también servirse un plato. Pero no por eso los que están en casa le van a decir, a ver mamá, yo te pongo un plato de comida, pero eso sí, me deja ver televisión todo el día. No, usted dice, un ratito. Esa propuesta que me haces está incorrecta. O como que usted llegue cansado por un vaso, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Quiere tomar agua, llega a su casa y su esposa le dice, ¿quieres agua? Sí, si me das todo tu salario. No. Ahora, Jacob hace algo semejante a esto. Dice la Biblia, ¿tienes hambre? Perfecto, véndeme tu primogenitura. Hagamos un trueque, hagamos un cambio. Ahora, recuerde esto. Recuerda el texto original que hemos leído. ¿Qué decía Salmo 19, verso 12? Léalo por favor nuevamente conmigo. Recuerde que de ahí estamos desprendiendo esta enseñanza. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y ahí el salmista le dice al Señor, líbrame de los pecados que te son o que me son ocultos. Para Jacob, esta forma de accionar, de vivir, era natural, era normal. Para Jacob, propuestas como estas, o diría yo, hazañas como estas, eran cosas normales para él. Pero obviamente para el Señor esto era una grave falta. Dice el verso número 32, entonces dijo obviamente Esaú, que no supo valorar lo espiritual o la bendición. He aquí yo voy a morir si no como. No, obviamente, ¿para qué me sirve la primogenitura cuando tengo el estómago vacío? Es decir, ¿para qué me sirve algo espiritual si cuando tengo hambre? Y vendió la primogenitura. Claro, se la pudo haber vendido, cualquiera diría de mentirita. Se lo pudo haber vendido, cualquiera diría así nomás ¿no? Sin mayor importancia. ¿Sabes que se va a tomar en serio mi progenitura? Eso no se lo cambia por nada. Pero lo que quería era saciar su estómago, su hambre. 3. Génesis 27. Ya van dos, ¿no? La primera, desde el vientre de su madre Jacob salió enganchado. 2. A una oportunidad esperó para comprarle la primogenitura a su hermano. 3. Génesis 27.
verso 18. Isaac estaba ya viejo y Isaac quiso hacer firme su promesa de bendición sobre el primogénito, que obviamente de manera natural, ¿quién lo era? ¿Jacob o Esaú? Era Esaú. Y por más que él haya querido vender su primogenitura, obviamente esto era intransferible, es como la cédula. Puede ser que la cargue su mujer, puede ser que la cargue su patrón, puede ser que la cargue su hijo, pero la cédula es un documento intransferible, personal. Amén. Así era la primogenitura. Verso número 18. El papá, sí, de ambos, Isaac, va a hablar. Entonces este fue a su padre y le dijo: Padre mío. ¿Quién fue? Jacob. Padre mío. E Isaac le respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Al parecer también el veteranito ya estaba algo carente de su oído y obviamente también de sus ojos, de su vista. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Amén. He hecho como me dijiste. Levanta, es decir, le había preparado un guisado también. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Es decir, la presa para prepararla. Y él respondió: porque Jehová tu Dios, metió a Dios de por medio, hizo que la encontrase delante de mí. Es decir, apenas salí, encontré el animalito y lo preparé rapidito. Verso número 21. E Isaac le dijo a Jacob, claro, él no sabía que era Jacob. Le dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé. Es decir, quiero tocarte. Ahora, ¿por qué? Porque Isaac tenía sus dudas. ¿Sí o no? Tenía sus dudas. Dice: qué raro, qué extraña esta acción. ¿Sí? Verso número 20. Perdón, verso número 21. Isaac le dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, Isaac tenía la duda. Verso número 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, es decir, le tocó, y dijo: la voz, obvio, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Por qué? Porque la mamá había premeditadamente solapado a su hijo Jacob y le había puesto sobre sus brazos, sí, diría yo, los cueros, sí, que salen de los ganados a manera de guantes, y los había amarrado de una manera muy estratégica. Y como él era, recuerde, cuando nació Esaú, ¿cómo se lo determinó a este muchacho? Como velludo, bellizo, era bien velludo. Sí, así como yo, de lampiño. Sí, bien velludo. Cuando palpó, ¿verdad? Su hijo dijo: no, pero los pelitos son de mi hijo, de Esaú, el primogénito, pero la voz no me cuadra. Bueno, verso número 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, es decir, no lo llegó a reconocer en su totalidad, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué terminó haciendo Isaac? Y le bendijo. Perfecto. Van 3. Vamos a la cuarta. Génesis 30. El muchacho creció, el muchacho se metió en un problema terrible. Cuando el hermano se enteró lo que había hecho Jacob, lo quiso matar, la madre cogió a Jacob y le dijo: ¿sabes qué, hijo? Ándate de este lugar a refugiarte en la casa de mi hermano Labán, que vive lejos de aquí, porque si no tu hermano te va a matar, sí, a ti por lo que has hecho. Y se fue donde su tío Labán. Pero allá Jacob no perdió, diría yo, sus malas mañas. Mire lo que dice Génesis 30, verso 37.
¿Lo tiene ya? Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, es decir, ramas que por naturaleza, cuando usted las descorteza, ¿cuántos saben que muchos tintes se hacen de los tallos de los árboles? Sí, él tomó esos tallos, los descortezó, verso número 37, y descortezó en ellas mondaduras blancas y dice ahí, descubriendo así lo blanco de las varas. ¿Para qué? Para que la savia que sale al descortezar obviamente produzca un tintaje, tinta. ¿Qué dice? Versículo número 38. ¿Qué tiene que ver eso? Ya va a ver. Y puso las varas que había bondado delante del ganado en los canales de los abrevederos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos, óigalo bien, listados, pintados y salpicados de diversos colores. Ahora, ¿qué había pasado? Jacob había vivido con Labán 20 años. 20 años. ¿Sí? 7 años primeramente por el amor de una mujer, Lea. Él amaba a Lea. Pero el padre lo engañó, le pagó con la misma moneda y le mandó a Bila. Tuvo que trabajar 7 años más, 14, y le dieron a Lea. Y luego de eso se quedó obviamente trabajando 6 años más. Pero Jacob le dijo a Labán, su tío, ¿sabes qué? Estoy trabajando contigo, veo que el Señor te ha bendecido desde que yo estoy contigo. Yo quiero que de alguna manera me sea reconocido un salario, pero no me des dinero, dame ganado. Y Jacob, sí, le plantea diciéndole, mira, hagamos algo. Por lo general el ganado siempre sale de un solo color, por lo general. O siempre es de color blanco, sobre todo en el caso de los borreguitos, sí. Raros son los que salen, sí, de manera salpicada con varios colores. Y Labán, viendo que era un buen negocio, dijo, bueno, pueden ser que paran de colores, rara vez de cada 100 que paran 5 o 6, eso será para ti y las 90 son para mí. Pero Jacob usa de astucia y coge las ramas, coge estas varas, coge de alguna manera todo aquello que pueda tintar y lo pone en los abrevederos donde van las vaquitas, las ovejas a tomar agua. Y obviamente esa sábila que tintaba manchaba, sí, las ovejas. Las manchaba. Llegó un momento, sí, es como cuando la mujer se tinta el pelo. No las mancha, sino que las embellece. Pero a estas ovejas, a estas vaquitas, a los corderitos, sí, las manchaba. Y llegó en un momento que Labán pasó revista y dijo, wow, tanto está pintado. Y este hombre se adueñó, no digo de todo el ganado, pero de gran mayoría del ganado de Labán. Usó de mucha astucia. La Biblia dice, Jesús dijo que los hijos del mundo son sagaces para esto. Amén. Pero él recuerde, Jacob estaba acostumbrado a vivir engañando, sí, a los demás. Lo que él no sabía, que él se engañaba también a sí mismo. Vuelvo y repito, para Jacob ese era su estilo de vida. Para Jacob, como lo dice el salmo que hemos leído, sí, ¿quién podrá de alguna manera poder estar apercibido o entender sus propios errores? Él vivió su vida así. Él estaba acostumbrado a vivir así, mintiendo, engañando, estafando. Sí, de pronto su alivio era, bueno, como no mato a nadie, como no le pongo un puñal a nadie, pero su forma de vida era obviamente, sí, una forma de vida desagradable ante la presencia de Dios. Van 4. Sí, veamos, no hay quinto malo, dicen muchos. Veamos otra acción de Jacob. Génesis 31. Luego de que Jacob se enriquece de esta manera, en el verso 20, Jacob decide irse de Labán. Dijo, bueno, hasta aquí ya tengo bastante, me quiero ir. ¿Lo tiene? Génesis 31. Voy a leer desde el verso número 17 para tomar hilación, pero quiero llegar del 20 en adelante.
Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre. Es decir, que decidió volver a su tierra. Ya después de ¿cuántos años? 20 años de haberle servido a Labán. Pero, verso 19, Labán había ido a trasquilar sus ovejas y ahí pasó algo curioso que no quiero topar, pero algo curioso pasó. Raquel hurtó los ídolos de su padre. Listo. Verso 20. Y Jacob, nuevamente, ¿qué hace? Engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Otra vez, Jacob dijo, bueno, voy ¿a dónde vas, Labán? Labán le dijo, ¿a dónde vas, Jacob? Voy a pastorear el ganado. Como llevaba todo el ganado, lo que no sabía Labán es que por otro lado estaban camellos dispuestos, las mujeres, los hijos, todo preparado. Lo estaba esperando afuera. Verso número 20. Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Verso 21. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates, es decir, el río Éufrates, y se dirigió al monte de Galat. Y al tercer día, ¿por qué se dio cuenta tan tarde Labán? Porque era normal que cuando alguien salía a llevar al ganado a comer, a beber agua, sí, eso no quedaba a la vuelta de la esquina, eso tenían que caminar, sí, largos trechos. Mucha gente era un día de camino para llegar donde había pasto verde y fresco y otro día de camino para regresar. Dice, y al tercer día le fue dicho a Labán que Jacob había huido. Es decir, que Labán obviamente dijo, yo no he visto por ahí a mí, no han visto por ahí a mi yerno. Por aquí, no, por ahí, no sé. Cuando se dio cuenta, oye, y mi hija, ¿dónde está? Tampoco, y mis nietos tampoco. Cuando Labán quiso reaccionar, ya tenía 3 días de camino adelantado. Se fue. Ni siquiera tuvo la consideración de despedirse o dejar que se despidieran aún sus propias, sí, en este caso esposa, del suegro. ¿Qué sucedió? Verso 26 del mismo capítulo 31. Y dijo Labán a Jacob, porque le dio alcance. Obviamente Labán cogió gente, sí, de guerra, y dijo, no, este de aquí así no se va a ir. Y Blum le dio alcance. Pero Dios hizo algo, porque Dios tenía un propósito. Verso número, leo por favor desde el versículo número 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Es decir, al tercer día se enteró, pero le dio alcance 4 días después. 7 días después. 1 semana se demoró en alcanzarlo, pero lo alcanzó. Versículo número 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate de que no hables descomedidamente. ¿A quién? A Jacob. Me salto un ratito, verso 26. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamboril, con arpa, con fiesta? Amén. Y ahí Jacob le dio excusa, ¿sabes qué? Tenía miedo, quería regresar, bla, 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 bla. Listo. Pero ojo, Jacob nuevamente saca a relucir lo que él tenía en su corazón, lo que él estaba acostumbrado a hacer. Un pecado, recuerde, 20 años vivió con Labán. 20 años. Sí, 20 años. Así de sencillo. Dice el verso 38. ¿Qué dice? Del mismo capítulo 31. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba del daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Amén. ¿Cuánto tiempo estuvo viviendo con él? 20 años. ¿A los cuántos años habrá huido Jacob de su casa cuando también salió por engaño? Sí, 20 años también. Toda una vida. Un hombre ya maduro,
pero acostumbrado, sí, a hacer algo que a Dios le desagradaba. Un hombre que tenía por costumbre vivir engañando a los demás. Recuerde, solo he tomado como referencia la vida de este hombre para despegar del Salmo 19, verso número 12, el cual nuevamente repitiendo digo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pregunto, 40 años viviendo así. ¿Usted cree que de alguna manera en esos 40 años, en esa generación de vida, alguien, usted cree que nunca le dijo a Jacob diciendo, oye, está mal? Oye, ¿usted no cree que la mujer en algún momento le dijo, oye, ¿tú no crees que estás haciendo mal? ¿Tú no crees que salir de esta manera es una manera inapropiada? ¿Tú no crees que él no tuvo algún tipo de conversación de esta naturaleza? ¡Claro que sí! Pero obviamente el hombre estaba ciego, cegado. Era su forma de vida. Esa acción, esa manera de vivir formaba parte de su identidad. Él fue toda la vida un Jacob. Fue toda la vida un estafador, fue toda la vida un engañador, fue toda la vida un suplantador. Así lo hicieron, por así decirlo. No es que nació. Nadie nace malo, la gente se corrompe. Amén. Y es necesario entender que este hombre, nacido, mi amado hermano, sin mancha, sí, sin culpabilidad, adquirió una forma de vida que obviamente estuvo siempre delante de Dios ofendiéndolo. Y él ni por enterado pensaba que todo esto estaba bien. Pero, dice el texto, versículo número 12, el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Es decir, de mis errores que yo, por más que me veo en el espejo y digo, pero yo me veo bien. Pero otro puede ser que te vea que estás. Y Dios va a hacer algo para librarlo a este hombre de ese pecado tan compenetrado y oculto que lo tenía en el corazón. Que de pronto para Jacob debió haber sido algo, sí, sin valor, pero para Dios era muy importante. Algo le sucede a este hombre para cambiar esa vida, sí, de ofensa, esa vida de burla, esa vida de andar engañando y siendo engañado. Algo Dios va a permitir en la vida de este hombre. ¿Qué es lo que va a permitir? El próximo yo no se los digo, no, hoy se los voy a decir. Gracias a Dios hoy tenemos tiempo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Génesis 32. Dios va a hacer algo para ponerle un punto final a más de 40 años de una vida amañada, de una vida, diría yo, al borde siempre de la mentira. Por eso es que decimos que Dios tiene poder para restaurar la vida de un hombre. Amén. Cuando hablo de hombre, hablo de hombre y mujeres. ¿Sí? De pronto tú tienes dentro de ti ese mal genio, ese carácter de toda una vida que piensas que está bien, pero ante los ojos de Dios está mal. De pronto en tu vida tienes toda una vida, ¿sí?, de andar así como Jacob, engañando para poder tener algo más en el bolsillo. De pronto tienes toda una vida, ¿sí?, de pronto atado, mi querido hermano, ¿sí?, o hermana, ¿sí?, a un pecado oculto que solo tú lo sabes y que nadie lo conoce. Pero lo tienes ahí guardado y tú peleas con ese pecado, peleas con esa situación y dices, Señor, yo no puedo, ¿qué hago? Tengo toda una vida atado, anclado a este pecado. Pero Dios en la vida de Jacob va a permitir algo. ¿Qué va a permitir? Génesis 32. Veamos, ¿qué hace Dios? Voy a leer del versículo número 1 en adelante al verso número 6. Jacob ya se despidió de su suegro, Labán, de su tío. Jacob siguió su camino, diría cualquiera, a seguir viviendo como él estaba acostumbrado a vivir.
Pero algo pasó. Le salieron al encuentro, ¿qué cosa? Ángeles de Dios. Algo reconozco. Dios, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Él o Dios? Dios. Recuerde, Dios siempre toma la iniciativa para buscar la solución a la humanidad. El mundo no buscó, el mundo no dijo, Señor, manda a tu hijo para ser salvo. No, Dios tomó la iniciativa y él mandó a su hijo. Amén. Y el mundo se benefició de esa acción de Dios. En el caso de Jacob, Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa y le salieron, dice la Biblia, le salieron, no es que él lo fue a buscar, le salieron a Jacob al encuentro ángeles. Es decir, que de parte de Dios hubo una intervención. Le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa campamento de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué habrá pasado? La Biblia no dice qué pasó en ese encuentro. La Biblia no nos da detalles de qué pasó, qué conversaron, qué situación se dio de manera específica en ese encuentro. Pero algo es cierto: si hubo ángeles de Dios en ese lugar, debieron haberlo confrontado. ¿A quién? A Jacob. Debieron haberle dicho, aunque sea, Dios te bendiga. Y él, por medio de una palabra, debió haber despertado una realidad. Verso número 3. Envió Jacob mensajeros delante de sí. Recuerde que él quería volver ahora, ¿dónde? ¿Qué le había dicho a Labán? Voy a volverme donde mi padre Isaac. Pero en el territorio de su padre se acordó que tenía a quién esperándolo. ¿A quién tenía? A Jacob, a Esaú. Y como él había salido de a buenas con Esaú, o había salido de malas. ¿Ah? ¿Cuántos saben que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? Diría cualquiera: ay, hermano, pero 20 años han pasado de esa acción. Sí, puede ser que hayan pasado 20 años. Pero un corazón que no teme de Dios es un corazón que en 20 años, una amargura pequeña, pudo haberse creado un abismo de amargura. Amén. La Biblia dice en el versículo número 3: envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, ya que Esaú ya había hecho inclusive, sí, un gran pueblo en esos 20 años. Recuerde cómo también se lo reconocía a Esaú como Edom. Verso 4: y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Recuerde que ese mensaje se lo manda Jacob. Así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado o he vivido y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Es decir, voy de regreso a ti, pero no vengo con las manos vacías. Tengo muchos presentes. Pero yo digo, pero eso puede arreglar la situación. Imagínese que un marido, si la maltrate a usted, la trate como la basura, y en la noche le venga con un ramo de flores. ¿Qué hace usted como esposa? Ay, linda la flor, lindo mi marido. ¿Qué hace? Manda a volar las flores, ¿verdad? Los chocolates o todo lo que le traiga. ¿Por qué? Porque estas acciones nunca van a llegar a llenar o a cubrir, sí, la ofensa o el estilo de vida que ese hombre le puede estar dando. Amén. Jacob quiere humanamente, como está acostumbrado a hacerlo, quiere nuevamente con sus tácticas tratar de ¿qué? De soliviantar, tratar de encontrar una salida a su problema. Verso número 6. Y los mensajeros que fueron donde Esaú volvieron otra vez de retorno a Jacob y le trajeron la noticia de su famosa estrategia. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Hasta ahí Jacob dijo: wow, lo logré.
Como le mandé a decir que traía vacas, ovejas, ganado, siervos, todo va salió chévere. Pero los mensajeros le dijeron, pero un ratito le dijeron, viene a recibirte con 400 hombres. ¿Con cuánto le dijo? Con 40, no, 400. ¿A qué salía Esaú con 400 hombres? A hacer fila para hacerle una rueda de abrazos y besos. Esaú lo iba a matar, hermano. Cuando Jacob salió de la presencia de Isaac, luego de habérsele robado la bendición, la Biblia dice que Esaú dijo, si yo lo veo, lo mato. ¿Sí? Es que Esaú nunca se imaginó que la supuesta transacción de la plato de comida por la bendición era algo real. Ya se viene a dar cuenta cuando Jacob, empleando de astucia, sí, lo suplanta y se roba la bendición. Ahora Esaú regresa al encuentro de su hermano con 400 hombres. Y ahí sí, ¿verdad? Una rodilla con la otra comenzó a pegarle ¿a quién? A Jacob. Situación, recuerde, que Dios, ¿sí?, la había permitido, porque la vida de Jacob tenía que terminar. Su pecado tenía que terminar. Verso número 6, en la parte final dice, y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob, ¿qué pasó? Tuvo gran temor y se angustió. ¿Cuántas veces Dios tiene que llegar a estos puntos con nosotros para dejar toda esa vida de ese pecado oculto, de eso que está ahí, que tú no lo reconoces? Tiene que pasar algo para que tú despiertes y digas, Señor, es verdad, toda la vida he sido un irresponsable. Toda la vida he sido una persona que no ha asumido sus responsabilidades. Toda la vida he sido un cristiano mediocre. Toda la vida he evadido, sí, mi responsabilidad para contigo. ¿Cuántos de nosotros no hacen esas promesas en firme, pero cuando la angustia ya golpea, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más ilustrativo, ¿quién es? La muerte. ¡Ay, Señor! A la iglesia. ¿Verdad? Cuando llegan estos extremos, entonces la angustia se apodera y ahí dice, ¡ay, Señor! Golpea. Es que esas situaciones aparecen de manera imprevista. ¿Quién es? Soy yo, el cáncer. ¡Uy, el Señor! Amados hermanos, Dios permite un acontecimiento en la vida de Jacob, porque obviamente Jacob por sí mismo no iba a buscar una restauración. Él creía que esta forma de vivir era normal delante de Dios, era normal delante de todos los demás, pero obviamente lo que Dios había propuesto en la descendencia de Abraham no era un linaje de corrupción, sino un linaje santo. Y Dios tarde que temprano tenía que hacer cumplir su propósito. Pero para que Dios cumpla su propósito, el vaso sucio tiene que estar limpio. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, la angustia ha golpeado tu corazón? Ahora, duro sería y difícil sería que tú experimentes la angustia, el dolor, sabiendo que ha sido Dios, y tú te mantengas endurecido, resistente al trato que Dios quiere hacer contigo. Si tú eres sensible a la voz de Dios, si eres sensible a estos acontecimientos, sabiendo que ha sido Dios el que los ha promovido, tú vendrás arrepentido y buscarás en Dios refugio y un cambio de vida. La Biblia dice, continuemos porque está emocionante el asunto, mejor que la novela, ¿es verdad que sí?
Génesis 32, verso número 7. Entonces, dice ahí, Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Y qué hace en su angustia? Lo que estaba acostumbrado a hacer: buscar planes, estrategias humanas para mitigar la angustia, para mitigar el dolor. Pero, amado hermano, todo lo que el hombre pueda hacer de manera humana, con sabiduría terrenal, nunca va a satisfacer las demandas de Dios. Y nunca va a traerte tampoco completa paz. Cuando tú haces tus estrategias, la paz que puede darte será siempre momentánea. ¿Qué hace? Distribuye el pueblo que tenía consigo las ovejas, las vacas, los camellos en dos campamentos. Los separó en la mitad, mitad por mitad. ¿Por qué? ¿Qué pensó Jacob? ¿Qué dijo? Recuerde que Jacob era un hombre muy despierto, muy vivo, muy sagaz. Pero, amado hermano, la sagacidad podrá funcionarte con otro hombre, pero con Dios no te va a funcionar. Cuando ya Dios se mete en el asunto, así tú hagas 1000 estrategias, las 1000 se tiran al piso. No es que, hermano, es que yo planifiqué, yo quiero hacerlo así. Y va a ver que cuando llegue hasta aquí, y de aquí le doy una vuelta, me la saco por aquí, me agacho, pego un brinco y ya está. ¿Ya está qué? Ya está más fregado, pues le digo. No funciona. La sagacidad te podrá funcionar con el vecino, con el que te va a cobrar. Tu sagacidad podrá funcionar con tu patrón, ¿verdad? Podrá funcionar con tu empleado, podrá funcionar con el pastor, con los hermanos de la iglesia, pero con Dios no funciona. No funciona. Cuando Dios está en el asunto, todo plan que tú quieras hacerle a Dios para seguir como estás, no va a funcionar. Jacob dice: bueno, ¿qué hago? Viene mi hermano, son 400. Sí, vamos a hacer algo, dijo ahí. Mitad por mitad mi campamento. Si van a morir, se me ocurre, si venía con 200 personas, bueno, que se mueran el 50%, pero el otro 50% echa a correr. Para un daño mayor total, mejor un daño menor parcial. Y este hombre, dice la Biblia, verso número 8, dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento echa para correr, escapará. Estrategias humanas, amado hermano. Estrategias humanas que obviamente nunca van a funcionar. ¿Cuántas veces has elaborado tus estrategias cuando el Señor nos ha dicho, sí, que no sabremos qué deparará el día de mañana? Si el Señor quiere, dice la Biblia, haremos tal cosa. Es decir, si el Señor así me lo ordena o el Señor me lo dispone, entonces haré tal o cual cosa. Ay, no, es que si quiero mejor me voy, o si no mejor regreso, o si no me quedo. Pero recuerda, son tus estrategias. Esas con Dios no van a tener buenos resultados. Verso número 9. Y dijo Jacob, en su angustia, digo yo, lo típico. Primero lo hace y luego busca ¿qué cosa? Que Dios se lo bendiga. ¿Verdad que es lo típico? Y yo siempre digo esto desde el altar. Primero me pongo el negocio y después digo: Señor, bendice el negocio. Y yo digo: ¿y cuándo te dije yo que pongas negocio? Es lo típico. Lo típico en el razonamiento humano. Señor, primero lo hago, primero me caso y después le digo: Señor, bendice el matrimonio. Amén. Es lo típico. Esas estrategias no funcionan así. Dice el Señor ahí en su palabra, verso número 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre. Ahora sí hay que orar, porque hay que orar en la angustia. ¿Quién no se acuerda de orar? Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Sí, se fue hasta. Si no dijo Dios de mi padre Adán, sí, porque no se acordó.
Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos, porque ahora él a sí mismo lo había dispuesto. Dios en todo este asunto estaba, ¿ves? ¿Cómo estaba? Mudo. ¿Cuántas veces en la angustia ya del problema, porque estamos cosechando lo que hemos sembrado? Hermano, estoy orando, quiero orar y no veo, Dios no me responde. Obvio, Dios no va a responder. Así no responde Dios. Hermano, la desgracia ha topado mi vida, mi familia. Oremos, hermano, ayunemos, clamemos. Te aseguro que Dios en ese entonces, en ese tiempo va a estar, ¿ves? Mudo. ¿Por qué va a estar mudo? Porque Dios quiere primero resolver el problema de fondo, después la forma. Y muchas veces los problemas de fondo somos nosotros. ¿De qué sirve que Dios te arregle la circunstancia del problema si el problema de fondo está ahí? Como lo típico, ay hermano, aquí no funciona, cada quien tiene que irse por su lado. Ese problema es de forma. El problema de fondo es que tú te estás llevando el problema. Y si haces otro hogar, también crearás la misma distorsión en ese otro hogar. ¿Por qué? Porque el problema de fondo no ha sido resuelto. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuántos están comiendo en este ayuno? Está mejor que un arroz con menestra, ¿verdad? Lo bueno es que en los ayunos si hay tiempo para ministrar, sí, de manera más larga. Jacob ora, clama hacia... Gloria a Dios. Del tatarabuelo y de toda su descendencia, sabiendo, cierto, tengo Dios, dijo él. Tengo Dios. Ahora sí, ¿pero por qué? ¿Por qué? El verso número 7 lo dice, porque tuvo gran temor y se angustió. ¿Qué es lo que a ti actualmente te atemoriza y te angustia? ¿Sí? Tú lo debes de saber muy bien. Verso número 11. Sigue el clamor. Sigue el clamor. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. Dice ahí, de la mano de Esaú. Porque, y ahí está el asunto, porque le temo. Le temo. Y mucho más le temo ahora, porque viene con 400, pues hermano. Le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Es decir, toda mi familia se venga contra mí y me despedace. El temor y la angustia hizo clamar a Dios. Le hizo también tomar ciertas medidas o estrategias humanas que obviamente para Dios eso no coordinaba. Recuerde, no pierda Salmo 19, verso número 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Usted cree que en ese momento de oración y de angustia él dijo, Señor, si el culpable soy yo? ¿Por qué pedía Jacob? Por la problemática, ¿verdad? Pero ese era el problema de fondo. ¿Quién había gestado, quién había hecho nacer toda esa discordia de entre hermanos, toda esa situación, sí, áspera y grotesca que ahora lo quería consumir? ¿Quién la había provocado? Esaú con los 400. No, eso él lo había sembrado hace 20 años atrás. Cuando quiso hacer algo, sí, de una manera inapropiada, queriendo robar una bendición. Amado hermano, las bendiciones no se las roba. Las bendiciones, amado hermanos, se las otorgan gratuitamente cuando usted busca a su Dios. Usted no puede ir a robarle la bendición de su hermano. Usted tiene que en Dios ganarse su propia bendición. Dice el Señor, verso número 11.
líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, ahí se acordó de las promesas de Dios, que es que ¿quién no se acuerda de las promesas de Dios cuando está angustiado? Señor, si pondrá las manos sobre los enfermos y estos andarán, que alguien me ponga la mano, ¿verdad? ¿Quién no, verdad? Cuando está sin dinero, Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Los versículos están ahí, entran pero como guante en mano. Pero el problema no es ese. Hay un fondo que hay que arreglar. Dice el Señor ahí en su palabra, verso 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como. Se acordó, esa bendición le recayó inicialmente ¿a quién? A Abraham. Pero él ahí, ¿qué le hizo esa promesa? La hizo suya. ¿Por qué? Porque él ya se veía con la muerte. Decía, Señor, y la descendencia como la arena del mar, si viene mi hermano con 400 a quitarme la vida. Tu descendencia será como la arena del mar, dice el verso número 12, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué hizo este hombre? Verso 13, ese hombre de seguro, sí, quedó angustiado y durmió orando en su angustia. Y durmió allí aquella noche, es decir, entre los dos campamentos. Él se puso en punto medio, sí, y astuto. No se puso a la cabeza, se puso en la mitad, ¿verdad? A buen recaudo. Si viene por la retaguardia, marchó el campamento de atrás. Si viene por delante, marchó el campamento. Pero lo importante es que a mí no me pase nada. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Nuevamente, ojo, Dios le respondió a todo esto. Dios estaba mudo. Dios no dijo ni pío acerca de esto. Nuevamente se levantó Jacob, el engañador. Dijo, bueno, ya hice lo primero, ya oré, Dios no ha respondido, sigamos con las estrategias humanas. Amén. ¿Se parecen a nuestra generación actual o no? Verso número 3. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Siempre los regalitos para que cambien o reparen su mala forma de vivir. Un regalo, amado hermano, recuerda esto, que Dios en ese sentido, Dios no es para sus hijos bajo ninguna circunstancia un solapador de nuestros errores y nuestros pecados. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Si nos toca reprender, nos reprenderá. Si nos toca darnos, nos dará. Amén. Pero Él no va a permitir solapar nuestras falencias. Amén. Por muy engreídos que seamos de Él. Verso número 14. 200 cabras. 200, amado hermano. Por lo menos dijo, bueno, si dividen una cabra para 400 soldados, mitad cada uno. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos o toros, 20 asnas y hasta 10 burros le mandó, 10 borricos. Saturado de animales. ¿Para qué? Para tratar de remediar lo que había hecho hace 20. ¿Usted sabe lo que pensó todo esto, Esaú? Me salto, solamente me salto. Verso número 8 del capítulo 33. ¿Sabe lo que pensó Esaú de todo esto? Mire lo que pensó Esaú. Génesis 33, verso 8. ¿Lo tiene? Ahí en la siguiente página. ¿Qué le dijo Esaú? Y Esaú le dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Por qué? Porque, amado hermano, este tipo de acciones o estrategias
nunca cubrirán la falta, ¿sí?, o la ofensa, cuando, sí, el problema, como vuelvo y repito, se hace un problema de fondo. ¿De qué le sirve a una mujer ya después de tantos años de maltrato o un hogar de tantos años de vituperio, insulto, si ahora al último, como queriendo dar manotones de agado, el marido te viene y te trae una ropa, te cambia el televisor, te pone lavadora? Digo, si tú ya estás resuelto a separarte, ya estás resuelto a darle un fin. ¿De qué sirve el anillo? ¿Qué casémonos de nuevo? Mira que te voy a llevar a España, vamos a tener un tour, vamos a Galápagos. Pero si ya el amor ya no existe. Por eso es que hay muchos hogares, mi amado hermano, que sí, que penosamente o lastimosamente ya no tienen una nueva oportunidad. Donde tú mismo te encargaste de matar el amor, ahí ha quedado todo. Por más que quieras revivirlo, por más que ores. ¿Por qué? Porque tus acciones hicieron, sí, una catástrofe de lo que pudo haber sido un oasis en Dios. Dice la Biblia, verso número 16 del capítulo 32. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, es decir, ustedes adelántense, pongan espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Tú le dirás, verso 18: es un presente que envía mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Es decir, ahí mando todo eso preparando el camino, preparando para que no me llegue el mal, obviamente. Mandó también al segundo y al tercero, es decir, que hizo 3 grupos con esto. Y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob. Eso sí, iba el atalaya, el mensajero: esto toma, pero atrás viene Jacob. Toma esto, pero atrás viene Jacob. ¿Quién me lo envía? Jacob. Yo creo que ahí le descomponía el regalo. ¿A quién? A Esaú. Mira, ahí va este esto, pero ¿quién me lo... ¿Cuántas veces ha pasado esto, no? ¿Y de quién es eso?, pregunta la esposa. Ahí te lo mando ya, para, regrésaselo. Que de ese sinvergüenza no quiero saber nada. ¿Verdad que a veces pasa así? Cuando un hijo tiene un mal comportamiento continuo: ay, mamita, sale de aquí con tu hipocresía. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que marca la diferencia con el afecto. Cuando el afecto viene unificado de una vida de obediencia, el afecto es bien recibido. Ya, mamita, un besito. Usted sabe que lo hace ¿para qué? Para sacarte plata. Dice la Biblia, versículo 20: y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque mire, ¿qué es nuevamente la estrategia humana? Porque Jacob dijo: apaciguaré su ira. ¿Con qué? Estrategias humanas. Nuevamente el engañador, el suplantador estaba ahí. Aplacaré su ira. ¿Con qué? Con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro y quizá voy a ser, ahora sí, seré acepto. Eso es como tratar, amado hermano, de llegar delante de Dios. Señor, tú sabes que soy malo, pero tú sabes que soy, siendo malo, siempre diezmo. Señor, tú sabes que yo no hago lo que a ti te agrada. Tú sabes que yo vivo chueco, Señor, pero aquí estoy siempre en el culto. Señor, tú sabes que yo soy de todo por la izquierda, Señor. O sea, nada por lo legal, Señor, pero aquí estoy leyendo la Biblia. Con el presente. Tratando de sorprender a Dios. Tratando de decirle a Dios: Señor, tú sabes que soy chueco. Tú sabes que no te obedezco. Sí, pero siempre estoy tratando de hacer tu voluntad. Tratando nomás, pero nunca la hago. Amado hermano, nuestra relación con Dios no puede ser así.
No permitas, no te engañes a ti mismo con aquello que está tan oculto dentro de tu corazón, con aquello que está tan refundido, que es obviamente, como ya forma parte de ti ese error, forma parte de ti ese pecado, piensas que es normal delante de Dios y no es normal. Llegará un momento en que Dios va a permitir una crisis, una situación en tu vida, que cuando el piso se te remueva, entonces vas a entender y decir: Señor, qué equivocado que estuve. Pero recuerda, hay situaciones en la vida de los hombres que cuando uno las ha dejado por mucho tiempo en su vida, las consecuencias quedarán en ti eternamente. Y en la vida de Jacob va a quedar una secuela perenne de la mala forma que él tuvo de vivir. Mucha gente dice: hermano, Dios me ha perdonado, hermano, estoy buscando de Dios, pero amado hermano, mis hijos todavía no me hablan. No con esto digo que el hombre no es salvo. No con esto estoy diciendo que el hombre no está haciendo la voluntad de Dios, pero quedaron secuelas. Quedaron consecuencias. O sea, yo voy a la casa, hablo con ella, hablo con mi esposa, pero ya ella no quiere saber nada de mí. Quedaron secuelas. Amados hermanos, Jacob, con su forma de vivir oculta, escondida en su transgresión, dice en la parte final del verso número 20: quizá le seré acepto. Verso 21: pasó pues el presente delante de él, y nuevamente, y él durmió aquella noche en el campamento. Toda esta situación es simplemente la antesala, para poder descubrir Jacob su gran problema, su engaño, su usurpación, su forma de vida, lo que lo identificaba, todavía no estaba resuelto. El problema de fondo estaba ahí. Y Dios no quiere resolver los problemas de forma, quiere resolver los problemas de fondo de nuestra vida. Si tu carácter es el problema de fondo, eso es lo que Dios quiere tratar. Si la ira es tu problema, amén. Si somos irresponsables, es ahí donde Dios quiere tratar, en los problemas de fondo. Verso 22, él se acuesta a dormir, pero la angustia, ¿usted cree que se le había quitado? En ninguna manera. Y se levantó, se acostó a dormir, dice el verso número 21, pero el verso 22 dice: se acostó a dormir, pero se levantó esa noche. ¿Por qué se levantó? Recuerda, mi querido hermano, Génesis 32:1 dice que él tuvo un encuentro con ángeles de parte de Dios. Bien le pudieron haber dicho: Jacob, el problema, a la verdad, si tú quieres saber quién es el problema, eres tú. El problema no es el ganado que envías. El problema no es los presentes. El problema eres tú. Verso número 22 del capítulo 32. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres. ¿Quiénes eran esas dos? Raquel y Lea. Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó, lo que él obviamente no quería hacer, pero lo tuvo que hacer. Y se quedó, ¿qué cosa? Jacob, dice ahí, solo. ¿Cómo se quedó? Solo. Siempre buscaba refugio.
siempre buscaba que sí, apaciguar con lo que estaba a su alrededor sus problemas. Pero él entendió que la única forma para poder resolverlos era quedándose él solo frente a su Dios. Bien dijo Jesús en el Nuevo Testamento: entra tú solo en tu recámara, solo, y ora a tu Dios en secreto. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en público no se te habla? ¿Cuántas veces en un culto públicamente se habla? Sino que cuando uno habla desde aquí, esparce la palabra, cualquiera que está sentado puede decir: eso no es para mí, es para el que está allá. Pero cuando uno se queda solo con Dios, en la intimidad, ahí usted, ¿a quién le vas a decir? Ah, es para el pastor. No, ya es para mí. En la intimidad ya no es con un tercero, es contigo mismo. Jacob se quedó solo. Verso número 24. Así se quedó Jacob solo. Y ahora sí, solo ahora, ¿qué tuvo que hacer Jacob? Y luchó, dice ahí, con él un varón hasta que rayaba el alba, es decir, hasta el amanecer. Jacob se quedó en ese lugar solo y comenzó a luchar. ¿Contra quién luchaba? Dice ahí la Biblia: contra un varón. Dice la escritura: y luchó con él, verso número 24, con él un varón hasta que rayaba el alba. Recuerda el inicio del capítulo 32. Él estaba en un lugar donde habían, ¿qué cosa dice la Biblia? 32 verso 1. Habían ángeles de Dios. Había presencia de Dios en ese lugar. Cosa curiosa, estando él acampado en un lugar donde había presencia de Dios, él no escuchaba a Dios. Cosa rara, cosa curiosa. Cosa curiosa que tengamos la Biblia donde Dios nos habla y no la escuchamos. Cosa curiosa que venimos a los cultos donde Dios nos ministra y no le atendemos. Cosa curiosa que venimos a orar, venimos a clamar, sabemos qué es lo que Dios quiere, ¿sí? Y no lo hacemos. Verso número 2, perdón, capítulo número 32, verso número 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué pasó en esa lucha? ¿Qué es lo que estaba en juego? ¿Por qué se luchaba? ¿Por qué? ¿Qué quería Jacob en esa lucha? ¿Qué quería cambiar? ¿El problema de forma o de fondo? ¿Qué quería Jacob? Jacob quería encontrar un punto final, ¿sí?, a su problema. Y el problema no era Esaú. El problema era él. Versículo número 25. Y cuando el varón, es decir, con quien Dios le había puesto para que pudiera luchar. Mire, amado hermano, Dios tiene formas y formas de trabajar. Yo no le quiero decir a usted que hoy en la noche cuando va a llorar se le va a presentar un ángel de Dios y usted va a luchar con ese ángel. Amado hermano, eso ya depende no del hombre, eso depende de cómo Dios quiere tratar con sus hijos. En el caso de Jacob, Dios le permite de alguna manera sí que él confronte su problema, su crisis, su pecado oculto, enraizado. Permite Dios que él lo pueda confrontar de manera personal con otro ser, pero enviado del mismo Dios. Así Dios quiso tratar con Jacob. Eso no significa que usted cuando vaya a orar o quiera también confrontar su crisis, su problema de fondo, usted al orar diga: Señor, como no veo a nadie, entonces sigo siendo el mismo de antes. No. Eso ya depende de cómo Dios quiera tratar con nosotros. Dios ha tenido muchas formas de tratar problemas de fondo con los hombres.
En el caso de Moisés, Dios se le tuvo que presentar en una zarza, en un arbusto que no se quemaba. Ahí Moisés no peleó con un ángel que le decía, anda, saca al pueblo, y Moisés con la vara pegándole al ángel, no quiero ir, y hay una lucha. No, ahí no fue así. En Abraham no se le presentó ni un gato, pero tuvo que luchar consigo mismo para salir de ¿quién? De Ur de los Caldeos. A otro, un profeta obstinado y rebelde, Dios tuvo que luchar con ese ángel por medio de un burro, Balaam. Amado hermano, Dios tiene estrategias para tratar con los hombres. Y a Dios le pareció propicio meterlo a Jacob en un ring. Lo metió con un varón. No es que se daban golpe, amado hermano. No es que se cayeron a puñete. No. El varón estaba ahí para hacerle ver a Jacob toda su vida de inmundicia. El varón que estaba frente a Jacob le decía, desde tu nacimiento eres un fracasado. Desde tu nacimiento fuiste un usurpador. Una voz que le iba detallando, amado hermano, toda su vida de maldad y de pecado, obstinación y de rechazo frente a la voluntad de Dios. Y Jacob ahí, amado hermano, clavado de rodillas diciendo, es verdad, pero ¿qué hago? Y ese ángel o ese varón peleando con él por medio de la recapacitación de la palabra, porque es la palabra la que redarguye al hombre de pecado. Ese varón haciéndole ver a Jacob que su vida no valía ni 2 reales, porque él así lo había adquirido, así se había apropiado de un estilo de vida oculto. ¿Oculto de qué? De tanta maña, de tanta situación de engaño, sí, y de estafa frente a todos los demás. Y es en el final, al ocaso, al amanecer, viendo, dice la Biblia, verso 25, viendo que no podía con él. Es decir, que ese día iba a amanecer y aún Jacob iba a salir igualito. Son 40 años, hermano, de una vida bien amañada. Por eso es que muchos dicen, hermano, ese no cambia nunca. Y a veces hay razón en decirlo. Hay una canción mundana que dice, árbol que nace torcido. Mundana, pero no, solamente lo traigo como acotación, nada más. Hay dichos que se mencionan entre el pueblo. El que con perro se ajunta, aullar aprende. De tal palo, tal astilla. Porque adquieren las mismas falencias. El problema es que casi nunca se adquieren las mismas virtudes. Siempre se pega es más lo malo que lo bueno. Amanece y Jacob sigue en la lucha. Y quien había dispuesto la lucha, que era Dios, como la Biblia dice que todo tiene su tiempo, al varón que Dios le había permitido estar ahí para levantar y hacer reconocer en Jacob su pecado, ya tenía la orden de que vuelva otra vez. Verso número 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿por qué no podía con él? Dice la Biblia ahí, versículo número 25. Perdón, verso 26. Me salto un ratito al verso 25. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. No te dejaré si no me bendices. Ante esa obstinación, amado hermano, usted tiene que entender esto. A Jesús en una ocasión, un hombre se le acercó pidiendo un milagro para su hijo. Porque el demonio tomaba a su hijo
y de tiempo en tiempo dice la Biblia que quería matarlo, lo echaba en el fuego, ¿sí? Lo quería matar. Este hombre fue donde los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús fueron donde el padre del muchacho, donde el muchacho oraron, reprendieron y ni cosquilla. Este padre angustiado fue donde el maestro y le dijo: Señor, he llevado a mi hijo donde tus discípulos, los que tienen tu autoridad, los que tienen ahí todo el delegado tuyo, y no hicieron nada. Jesús le recriminó a los suyos. ¿A los suyos qué le recriminó? Su falta de fe, de credulidad. Generación incrédula, le dijo. Y cuando confrontó al padre del muchacho endemoniado, dice: ¿crees? Y él le dijo: sí. Pero para sorpresa del mismo texto dice: pero ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿creía o no creía? ¿Creía o no creía? Al Señor le dijo: ¿crees? Dijo: sí, sí, yo creo. Pero cuando se iba a llevar a cabo el milagro, él mismo le dijo: Señor, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Tenía o no tenía fe? No la tenía, amado hermano. Y eso es lo que a veces pasa con el mismo pueblo. Decimos que creemos, pero no creemos. Decimos que tenemos fe, pero no tenemos fe. Y Jesús sí se los dijo a sus discípulos. Cuando los discípulos vinieron de una manera muy arrogante diciéndole: Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dijo: ¿cómo? ¿Cómo? Que nos aumentes la fe. ¿Qué? Si tuvieran fe, tan solo como un grano de mostaza, dirían a una montaña que se arranque y se pase al mar, y lo harían. ¿Qué es lo que trató de decirlo de Jesús? Ustedes fe no tienen ni siquiera un ápice. Porque si la tuvieran en una poca medida, harían maravillas. Pero como no las tienen, me vienen a decir ustedes a mí, o me vienen a sorprender, que nos aumente la fe. Fe no había. ¿Por qué? Porque no se había creído a la palabra de Jesús. Jacob, mi amado hermano, en su lucha decía: si no te puedo dejar si tú no me otorgas una bendición. Ante toda esa insistencia, vuelvo al versículo número 25. Este ser enviado por Dios, dice la Biblia, tuvo ¿qué cosa? ¿Qué hacer con Jacob? Tuvo que llegar. Sí, yo siempre digo que para cosas extremas o crisis extremas también hay que tomar medidas extremas. Siempre lo digo así hasta en la consejería. Si la cosa está de color de hormiga, pues hay que tomar decisiones color de hormiga también. Y eso es mucho, y a mucho pueblo eso no le gusta. Y por eso mucho pueblo no viene a la iglesia. Porque se le dice lo que tiene que hacer, pero como es duro lo que tienen que hacer, dicen: no puedo, hermano, no puedo, no quiero, no, así no, quiero hacerlo, pero más livianito, así, más delicado, sin que me duela. Amado hermano, hay cosas que en Dios te tienen que doler y tú tienes que aguantarla, pero el beneficio será de bendición en tu vida. Amén. La Biblia dice que este varón, al ver que no podía, tuvo que tocar en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Estamos hablando de acá arriba. Acá. Usted ha sacado una pierna de pollo del pollo, ¿verdad? Recuerde que la pierna está pegada a la cadera. Lo unen tendones, ¿verdad? Y para arrancar, usted hace fuerza hasta que suena ¡trac! Y arranca. Esa situación la experimentó ¿quién? Jacob. Pregunto, ¿doloroso o no doloroso? ¿Crítica o no crítica la acción que se llevó sobre su vida?
Pero él tenía, mi amado hermano, que tener su experiencia de un nivel de la misma medida con la que él había vivido toda su bendita vida. Tuvo que ser tratado duramente para que también viera un cambio radical y transformador en su vida. La Biblia dice, para concluir, mi amado hermano, verso número 25, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero me encanta, porque este hombre, cuando se quedó solo, dijo: o salgo de aquí o no salgo. O salgo cristiano o no salgo cristiano. Y este ayuno puede hacer para eso. Señor, o de aquí salgo de estas puertas para afuera, viviendo cristiano pero de verdad, o puedo seguir tal como vine. Ahora, ¿qué precio es el que tú quieres pagar para vivir una vida santa? Es tu problema, mi amado hermano. A Jacob nadie le dijo: Jacob, hoy no duermas y ven a pelear conmigo que vas a salir con... No. Jacob dijo: no. Hasta aquí llega Jacob. Engañador llegó hasta hoy. Suplantador, estafador, robador, mentiroso llegó hasta hoy. Y porque llegó hasta hoy, sí, quiero hasta hoy ser como soy y salir de aquí a la mañana siguiente como un hombre diferente. Yo siempre menciono esta ilustración. Jacob hasta esta fecha para el mundo caminaba. ¿Cómo caminaba para el mundo? Recto. Luego del encuentro con Dios, ¿cómo quedó? Se descoyuntó, hermano. Se descoyuntó Jacob. Luego de ese día, así salía Jacob. ¿Cuántos has visto a gente así? Cojan. Salió patojo para el mundo, pero quedó rectito para Dios. Ay, hermano, pero se ve feo caminar así. Sí, se ve feo para el mundo, pero si caminas así para el mundo, sabiendo que para Dios estás recto, pues chueco en el mundo, pero recto para Dios. Ay, hermano, es que se ve feo ir con la Biblia. Es que se ve, no se ve mal, sí es verdad, se ve feo. No te cae con el terno, no te cae con el entorno, pero se cae bien con Dios. Ay, hermano, es que se ve feo no insultarlo a la madre cuando yo voy por la calle y me hace algo que a mí no me gusta. Se ve feo que no le caiga puñete. Sí, es verdad, se ve feo cuando no puedes ponerte al mismo nivel de esa basura, pero se ve lindo delante de tu Dios cuando guardas la paz. Muchas cosas se verán feas, pero en Dios se verá bien. Jacob, mi amado hermano, pagó un precio. Porque la Biblia dice, versículo número 26 del capítulo 32. Déjame porque raya o amanece. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Ah? ¿Qué le dijo él? Engañador soy, le dijo. Le dijo su nombre. Porque había que cambiar antes de cualquier cosa. ¿Qué había que cambiar, Jacob? Su identidad. El nombre hace identidad. Por eso es que cuando Jesús llamó a los suyos, lo primero que les cambiaba, ¿qué cosa era? Su nombre. Su identidad.
llegados al cielo, nos dará una piedrecita con un nombre nuevo, con una identidad nueva, una cédula nueva. Identidad. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen en tu casa? El cascarrabias. ¿Cómo te conocen? ¿Ah? Como dicen por ahí, el gallo bello. ¿Cómo te conocen por tu trabajo? La chévere, el bacán. Tiene que haber un cambio de identidad. Tiene que haber un cambio de identidad. ¿Cómo te llamas?, le dijo. Jacob me llamo. Así me llaman, o así me dicen, o así me he hecho de fama. Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre engañador, Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios y vence. Tu nombre se llamará de ahora en adelante Israel. ¿Cómo quieres llamarte, mi querido hermano, de ahora en adelante? ¿Como fulana la revoltosa? ¿Como fulano el temerario? ¿O como la hija o el hijo de Dios? Amados, Dios en esta mañana nos quiere recordar, para terminar, lo mencionado en el texto inicial. Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunto, ¿usted ha entendido hoy sus propias fallas delante de Dios? ¿Sabe que tiene errores delante de su Dios? O de pronto podrá decir: ay, hermano, sí, yo sí tiro la primera piedra. Yo sí me siento limpio. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No lo hay. ¿Quién podrá en esta mañana decir: hermano, es verdad, yo le estoy fallando a mi Dios, yo le estoy fallando a mi familia, yo le estoy fallando a mi hijo, yo le estoy fallando a mi esposo, a mi esposa, le estoy fallando a la iglesia, le estoy fallando a la sociedad, le estoy fallando a todo el mundo? ¿Quién podrá reconocer o entender sus propios errores? Dios te dice: líbrame de los que me son ocultos. Aprendamos de Jacob. Toda una vida Dios se la pudo cambiar cuando él se determinó a reconocer esos errores y a ponerle un pare en su vida. Eso Dios puede hacer contigo en esta mañana, si tú te determinas a salir con tu bendición, sin importar el precio que tengas que pagar. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Le damos una fuerte ofrenda de aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Con nosotros nuestra hermana Rosita, sí, en la parte, creo, final, no sé. Amén.